Bienvenidos. El día de hoy los invito a que nos acompañen. Queremos hablar sobre un tema de mucha actualidad, un tema internacional, el caso de Venezuela. Pareciera ser que estábamos ya ante los últimos días de un gobierno encabezado, iniciado por Hugo Chávez y en este momento liderado por Nicolás Maduro, el caso de Venezuela y cómo se están alineando los astros a lo que parecería el fin de este gobierno. Para eso hemos invitado a tres analistas que nos van a ayudar a entender un poco esta dinámica. Quiero dar las gracias por su presencia a Carlos Aparicio, que es director de Su 95.5 FM y titular de Reporte Wiki. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Encantados también a Daniel Rivera, director de Macrodata. Marco, como siempre, un gusto. Gracias. Y Omar Lía López, analista y líder de opinión, que nos hace el favor de volver a acompañarnos. Muchas gracias. Nos tenías bien abandonados. No fue por culpa mía, muchas gracias, muy amable. El trabajo así. Sobre todo el trabajo, muchas gracias por invitarme. Yo quisiera plantearles el tema de Venezuela. Hay acontecimientos recientes que están pareciendo que se configura una crisis muy complicada, la más complicada de las que ha venido teniendo. Por un lado, Nicolás Maduro disuelve la asamblea, nombra una asamblea constituyente que crea la oportunidad de que él vuelva a reelegirse, a presentarse a reelección, sale a reelección con un 52% de abstención, sale elegido, la oposición no le compite el poder, pero a partir de ahí ya empieza a haber una molestia interna y externa que en las últimas semanas se precipita con la autoproclamación de quien era el líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que es del principal partido de oposición, que se autoproclama presidente, le llama encargado, y que dice que él va a hacer un trabajo de transición para convocar elecciones. Y a partir de ahí se empiezan a alinear diferentes países. Uno es esta iniciativa que nace en Perú, donde prácticamente todos los países de América Latina, Unión Europea, Estados Unidos se alinean pidiendo la convocatoria a elecciones libres y transparentes, pero también inmediatamente sale otro bloque encabezado por Cuba, por Bolivia, que se opone a lo mismo, y México mantiene una posición apegada a sus principios en materia de política exterior, que está siendo criticada adentro y afuera porque pareciera ser que se acerca más a quienes están en contra de quienes están pidiendo la salida de Maduro, ¿no? Hay movimientos inclusive de carácter militar del ejército de Estados Unidos en la frontera con Colombia y hay mucha presión política a nivel internacional para que se dé una salida inmediata a este tema. ¿Cómo ves, Carlos, tú la situación que está viviendo Venezuela en este momento? Bueno, pues son muchos capítulos. Es el último capítulo, digamos, de un proceso muy largo que obviamente viene desde, lo platicábamos el otro día, que a mí me parece que estalla en un enojo de los propios gobernantes de Venezuela, en este caso Chávez, año 2002, el intento de golpe de Estado. Obviamente que había una configuración, culpan entonces a la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton en aquella época porque gobernaba Barack Obama. Por alguna razón mágica no se logra, no se consume, llega un Chávez con obviamente con una venganza de cualquiera que estuvo o haya reconocido al gobierno que lo usurpó en ese momento, y a partir de ahí creo que viene también un encierre hacia aquellos países que no le dieron, digamos, el respaldo, siento, el presidente electo. Luego vienen una serie de referéndums que los ganan, a pesar de que había una oposición, obviamente, con una capacidad económica importante. Sin embargo, pues podíamos ver, como lo dirían algunos marxistas, una lucha de clases en Venezuela, ¿no? Tal y como se ha visto, porque si hay una población que lo estuvo apoyando masivamente durante mucho tiempo, cae enfermo, muere, porciones para algunos de los sectores radicales de manera misteriosa, ¿no? Sí. Y llega este señor que era sindicalista de los trolebuses, una cosa así, del sistema de transporte, digamos, que es Maduro. No tenía una gran carrera. No era un sindicalista, pues era un sindicalista que luego estuvo también en Naciones Unidas, el embajador de Naciones Unidas en algún momento también de Venezuela.
Yo estuve en Venezuela en el año 2012, creo que por ahí, en una reunión también sobre libertad de expresión, muy limitada. Obviamente todos los compañeros periodistas con una queja sobre el trato y sobre la limitación de organizaciones que también estaban documentando el tema de la libertad de expresión, que hoy están en condiciones todavía aún peores, detenciones de periodistas. Hoy es una situación muy complicada. El problema es de que Estados Unidos asoma la cara, ¿no? Mike Pence asoma la cara y el rostro es: quieren nuestro petróleo, ¿no? Entonces el mundo un poco se alarma, se alerta, y la situación ojalá y tuviera una salida distinta a la que proponen probablemente algunos países, que podría ser la intervención, ¿no? Exacto. No queda otra más que la elección, como dice Mújica, de observación por parte de los organismos multilaterales. Así es. Por otro lado, Omar Ali, hay quienes dudan si el tema es un problema interno o es un tema efectivamente externo motivado por intereses económicos sobre el petróleo. Bueno, los intereses económicos nunca los vas a poder hacer de lado, ¿no? Siempre están ahí. Siempre van a estar ahí, y sobre todo considerando la importancia de la riqueza en cuestión de recursos que tiene Venezuela. Tiene una de las reservas más grandes del mundo, pero aparte de eso es uno de los principales productores de oro y de uranio. Es decir, hay muchos elementos económicos que se pueden considerar. Pero yo en lo personal considero que es más que nada un reacomodo de las cuestiones geopolíticas entre los Estados Unidos y otras fuerzas, ¿no? Y cuando hablo de otras fuerzas me refiero particularmente a Rusia. Yo veo con cierta preocupación la forma en cómo se ha dado ese reconocimiento a Venezuela. No todos los países de América lo reconocen. Hay algunos, obviamente, que están siempre de su lado, como lo es Bolivia, como ha sido Cuba, pero también están las presiones del lado norteamericano. Como que se forman dos bloques internacionales, y de repente aparece como una especie de formación. Los rusos no opinaban, hasta que de repente dijeron: hey, no se metan con Venezuela, dejen que ellos tomen su libertad, dejen que tomen sus iniciativas. Pero el detalle es más complejo. ¿Por qué? Porque amén de esas complicaciones internacionales, también hay situación al interior que han sido perfectamente bien documentadas, con una crisis de recursos, una crisis de sí, ha habido un humanos. deterioro pues importante en libertades los datos lo y en dicen, bienestar de la gente, ¿no? Claro, los datos lo dicen. Desde la llegada de Chávez se vio un sistemático proceso para la eliminación de la democracia en Venezuela, y los números son más claros. De hecho, el Banco Mundial, por ejemplo, no le ha dado ni un solo préstamo a Venezuela desde prácticamente el 2000. Entonces, desde la llegada de Chávez. Hay una serie de acontecimientos que marcan con mucha precisión que el problema no tan solo es interno, sino que de repente ha empezado a confabularse como algo mucho más complejo, y que yo veo peligroso, ¿no?, en el punto de vista de las relaciones, particularmente porque nosotros como país poderoso, aunque no lo crean, pero es un país que se toma muy en cuenta la opinión de México, nos estamos quedando un poquito alejados de nos estamos quedando, ¿no?, de un lado, ¿no? Pareciera, sí, ¿no? Y Brasil, pues, nos comió el mandado prácticamente, ¿no? Exacto. Muy bien, estamos hablando sobre Venezuela. Si es el final, pues, de una forma de gobernar, o en realidad es una crisis más que va a enfrentar con éxito el gobierno de Nicolás Maduro. Regresamos un momento más con ustedes. Volvemos, estamos hablando sobre Venezuela, si es el final de Nicolás Maduro y su gobierno. Daniel, por otro lado, recientemente Consulta Mitofsky, asociado con otra empresa de estudios de opinión de Venezuela, hizo una encuesta de qué opinaban los venezolanos. Y es contundente, pues 8 de cada 10 venezolanos están calificando mal el gobierno de Maduro, esperan que haya elecciones y creen que el pueblo es el que tiene que presionar para que esto se dé. Pues digo, nada distinto de cómo terminó Peña Nieto en México, ¿no? Yo creo que si le preguntábamos así esas mismas preguntas a la población mexicana unos meses antes de terminar su mandato, creo que hubiéramos tenido más o menos los mismos números, ¿no?, en respecto a popularidad y a una demanda de cambio de régimen, cosa que sucedió. A mí me llama la atención varias cosas en el tema de Venezuela. Primero, que es una historia de 20 años, o sea, no es ahorita, la crisis no se fraguó en este momento. Viene una pelea o una
desviación del eje americano por parte de Venezuela desde 1999 que llega, o 98 que llega Chávez al poder en Venezuela. Lo otro que me llama la atención es como si estuviéramos reeditando cierta parte de la Guerra Fría, ¿no? Al parecer Venezuela es simplemente un premio que se están peleando entre Estados Unidos y Rusia. Y lo digo porque la información llega de esa manera. Como llega información hacia un lado, llega información también del otro lado, o sesgada muchas veces. Y Rusia y los chinos, que también están... Sí, digamos que un eje anti Estados Unidos. Pienso yo en este momento con una mayor fuerza por parte de Rusia, lo veo por la presencia de Putin en el tema geopolítico mundial. Creo que es una fuerza mucho más importante y que tiene muchísimos intereses en Venezuela y que es una pieza más en el ajedrez de tener pues algo dentro de América Latina que pueda poner en jaque a los Estados Unidos o que pueda tenerlo no de la forma más cómoda. Y tenemos una política exterior americana que históricamente siempre ha sido intervencionista en América Latina y que tiene un país con una importancia económica y una importancia geográfica que no lo puede dominar. Pero que más o menos se había mantenido al margen, digamos, nomás advirtiendo. Ahora parece ser que está evaluando la opción ¿Qué sucede durante la administración de Barack Obama? Estados Unidos llega a su independencia energética. Ellos ya producen la cantidad de petróleo necesaria para poder subsistir y dejan de comprar el petróleo venezolano. Entonces, eso provoca que ya no tengas la misma relación con Venezuela porque le compraban bastante petróleo. Entonces, me parece a mí que el único que pierde aquí es el pueblo venezolano, que se encuentra, digamos que estirado entre dos cuerdas muy fuertes, Estados Unidos y Rusia. Más bien apretado por dos fuerzas. Apretado por dos planchas, ¿no? Grandísimas. Sí. Entonces, creo que es más allá de un tema de si Nicolás Maduro o si la política venezolana. Pero ¿tú no crees que Nicolás Maduro hábilmente ha convertido un problema interno que tenía, que es una baja sensible en los niveles de vida, en la economía, en las capacidades como país, no ha tenido la habilidad como de convertirlo ahora en un tema de disputa internacional cuando evidentemente estos números reflejan de que hay un malestar? No, claro, totalmente. O sea, yo creo, como te digo, es una historia de 20 años. O sea, esto no se viene deteriorando ahorita. No es Nicolás Maduro siquiera. Yo creo que es un historial mucho más grande en un cambio de política económica que no ha llevado a ningún lado a Venezuela. Esa es la realidad. Pero también con muchas presiones exteriores. Exacto. Ahora, ¿quiénes apoyan, Omar Ali, a Nicolás Maduro? ¿Quién está detrás? Si las encuestas, si le diéramos validez a estos números de Mitofsky, pues pareciera ser que es un cuate con poco apoyo popular. De hecho lo es, con poco apoyo popular. Yo quisiera nada más externar un poquito la opinión que estaba diciendo Daniel con respecto a lo de este detalle geopolítico, y me quedé en la reflexión, bueno, ¿y por qué Rusia al final de cuentas no está diciendo, ¿sabes qué? Voy a participar en este asunto porque se está poniendo interesante y voy a decir, ¿sabes qué? Mejor reconozcamos a Maduro. ¿Por qué no hacerlo así? Porque es interesante, o sea, si lo ponemos a pensar, porque al final de cuentas los intereses de Rusia con respecto a Venezuela no son tan importantes como los que podría tener sobre Crimea, pues al final de cuentas ellos motivaron la invasión a Crimea, o sea, y Estados Unidos no se intrometió. Bueno, es una ocurrencia que me acaba de suceder, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas Putin quiere también establecer sus propios criterios a nivel mundial y todas las cosas giran alrededor de nada más Estados Unidos y Putin. China se está quedando atrás por ciertas cuestiones, al menos en los aspectos políticos, pero no en los económicos. Exacto. Y en el caso de es más económica que exactamente, política. Maduro nunca no tiene definitivamente esa atracción, esa simpatía, esa empatía que tenía Hugo Chávez. Chávez arrastraba a la gente, definitivamente. Y era militar, ¿no? También era militar. Y a partir de una serie de situaciones que se presentaron en esa historia de Venezuela, cuando en 1970 más o menos se convierte en un país estable, porque era un país estable, y después viene una crisis sostenida hasta que llega Chávez, y después del 2000, cuando vuelven a subir los precios del petróleo, se petroliza la economía venezolana, y eso hace que toda la economía se
florezca. Sí, y sí, tenemos un había florecimiento de la economía del 2000 al 2007 prácticamente. Pero después, gracias a esos problemas, a esos programas Y a la baja sociales del precio del petróleo. y a la baja del precio del petróleo, Dejar fue el dinero. imposible prácticamente hacer la distribución social que ellos manejaban de los programas, y empezó obviamente a caer. Y han sido años consecutivos de caída. Exacto. Entonces no creo en lo personal que Maduro tenga un respaldo más que del ejército desde mi punto de vista, ¿no? Su El apoyo es ejército nada más ¿no? es el que lo... Y el apoyo internacional, digamos, los dos pilares de algunos países, ¿no? Nada más, pero en opinión. O sea, al final de cuentas, creo que Maduro está muy débil y podría ser motivo de que, o debió haber caído desde hace tiempo, pero hay algo adentro que no funciona todavía muy bien o que no termina de cuajar, probablemente porque la oposición no ha terminado de estructurar perfectamente bien el apoyo, ¿no? Ese es hacia otro el tema. interior. La oposición ha sido otro Creo, tema. porque las marchas, ahí están. Exacto. Y todos los días. Muy bien, estamos hablando de Venezuela, vamos a seguir hablando sobre este tema en un momento más. Estamos de vuelta, estamos hablando sobre el tema de Venezuela, la crisis reciente. Carlos, ahora se ha hablado mucho de que Venezuela es un modelo de gobierno, ¿no? Que se está exportando a otros países y que se está generando el bloque con Bolivia, y en su caso fue Brasil, en su momento fue Ecuador, etcétera. Y hay quienes dicen que es el modelo que se quiere importar para México. ¿Tiene sensatez esa duda? No, de hecho, en un principio era el modelo del socialismo del siglo XXI, que a partir de ahí empezaron a trabajar con Chávez, donde llegaron, bueno, simpatizantes teóricos, filósofos, actores, incluso no hay que olvidar que Sean Penn, Danny Glover, una serie de militantes de izquierda dentro de Hollywood que participaban dentro de las conferencias. Madonna. Estuvieron ahí con Hugo Chávez en conferencias en muchos lugares, ¿no? A partir, obviamente, de los movimientos de izquierda en América Latina, donde se iniciaron con Lula, ¿no? Con la llegada de Lula en su tercer intento de gobierno, que también había un momento importante en términos del petróleo, una nación también con un crecimiento importante y que creo que se reflejó y se vio reflejado en un crecimiento a la llegada del propio Lula. Se empezaron a ver algunos modelos importantes ahí. No podemos negar que Bolivia ha crecido el 7% también, mucho más que nuestros propios países también durante los últimos años, más allá de las formas del propio Evo Morales. Ecuador, que estuvo en una situación que hoy a la interna creo que es el problema, pero sigue más o menos manteniendo también una postura ligada a la izquierda. El que cayó pues fue Argentina, después de los Kirchner, del kirchnerismo y lo que ocurrió ahí. Pero creo que ese modelo se veía llegar probablemente hasta México en el 2006 si no hubiera ocurrido lo que hubiera ocurrido. O sea, ¿qué ayudó? Bueno, también ayudó la exportación gratuita, digamos, de petróleo a los países pobres como Cuba, como Nicaragua, como Dominicana. Recordar también lo que ocurrió en Honduras con el golpe de Estado también, que era también uno de los países que estaban dentro del movimiento del ALBA, ellos le llamaban el ALBA, y que en México también recibieron mucha ayuda a sindicatos, agrupaciones sociales, a partidos políticos, y era un montón de dinero. En Estados Unidos, por ejemplo, el Foro Social Mundial que se realizó a partir digamos, del qué hacer en la contraparte del Foro Económico Mundial, eran auspiciados desde el petróleo venezolano también, y ocurría en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, en México. Tuvimos también en la Ciudad de México en la época de Marcelo Ebrard un foro social de México. Y a partir de ahí hubo una presencia importante de venezolanos y mirar a una manera en la que creo que estuvo funcionando. O sea, sí, era una respuesta pues a las desigualdades del a mí me neoliberalismo, tocó conocer, ¿no? digamos, a los jesuitas, por ejemplo, preguntarles, que tenían medios de comunicación en Venezuela, por ejemplo, la condición de salud, operaciones completamente gratuitas para cualquier tipo de persona, ¿no? O sea, la salud que había estado rezagada en Venezuela durante muchos años se hizo vigente a partir de los programas de Chávez. Por ejemplo, la vivienda, o el que uno pudiera poder cargar el automóvil en $1. O sea, yo no lo creía eso, $1, echar un tanque de gasolina completo, pues sí, $1 es lo que costaba, ¿no? Entonces, ese era, digamos, un reflejo de que era un país en bonanza y había que voltear a verlo, ¿no? El modelo creo que no se concluyó, obviamente, por muchas condiciones.
Me parece que también la presión externa de parte de Estados Unidos y otros países también hicieron que esto también pudiera tener cierta reversión. Corrupción. Corrupción, sin duda. Por otro lado, en México pues, está con López Obrador, digamos, ante un tema crucial, porque internamente dicen pues, que López Obrador representa a este modelo venezolano, ¿no? Y en su primer tema internacional, él plantea pues, que la posición de México es no intervenir en el caso de Venezuela. Sí, yo creo que el tema de que México se iba a convertir o se va a convertir o se está convirtiendo en Venezuela, me parece a mí que nos asustan con el petate del muerto desde hace muchos años, ¿no? Desde hace 13 años de esto. Creo que si hubiera... En Morena y en el gobierno como tal, creo yo, y lo vimos desde la campaña, existen dos alas muy fuertes, ¿no? Los radicales, hasta marxistas se podría hablar, ideólogos del partido, y el área más, digamos, más centrada, ¿no? Más neoliberal. Más neoliberal por parte de Morena. Como tal, en el gobierno también hereda esta dualidad, pues, ¿no? Y hay un grupo de personas dentro del gobierno, dentro de los diputados, de los senadores, que comulgan con el tema venezolano. Eso es innegable, ¿no? Y ahí está que fueron varios diputados, varios legisladores a la toma de protesta de Maduro, y que Maduro vino a la toma de protesta de Pero López también hay que Obrador. reconocer que ni Morena ni López Obrador ha planteado una posición pública a favor. Exactamente, ese es mi punto. Entonces, López Obrador, en su habilidad política y un Marcelo Ebrard que también el colmillo lo va arrastrando por donde va caminando, dijeron, no vamos a irnos de ni un lado ni del otro, vamos a mantenernos neutrales en base a lo que dice la Constitución y plantear una solución alternativa o ser el mediador en base a las dos partes. A mi parecer, en mi opinión, y lo hemos expresado ya, a mí me parece una decisión buena, una decisión inteligente, porque te pone en otro sentido o en otra dinámica con los Estados Unidos y con Rusia y con China también. Claro. O sea, es decir, no te deja en el medio. Pues. Digamos, es un poco la posición histórica de México en materia de política exterior, ¿no? La no intervención y la libre autodeterminación de los pueblos. La gente dice, está bien en la no intervención, ¿y dónde queda la libre determinación de los pueblos? Y es donde Marcelo Ebrard se tiene que aventar. Ahora sí tiene que sacar la magia porque se ha propuesto que México podría ser mediador para salir de esta crisis. ¿Cómo ves? Junto con Uruguay. El detalle que yo veo más complicado es que México tiene firmados tratados internacionales en materia de derechos humanos y esos tratados no los hemos cumplido. O sea, hay una serie de detalles que debemos de considerar perfectamente bien en la cuestión de la nueva conformación del orden político que vamos a tener. Pero ¿tú no crees que es una gran oportunidad para el gobierno López Obrador y particularmente para Marcelo Ebrard encontrarle una salida política a la crisis? No, yo creo que la está viendo. Si lo lograra, obviamente sería un hitazo, definitivamente. De hecho, porque ahí está tejiendo fino, ¿no? Ahí se juntó con... en esa encuesta que mencionas, o sea, la gente lo que quiere es que se sienten a dialogar las dos partes. Sí, o sea, no... Mújica de hecho le dijo, denle una salida a Maduro porque si no, o sea, va a haber guerra. Y fue muy tajante en eso. Y basándose en los famosos principios que decía Napoleón, ¿no? O sea, yo cuando voy a luchar, regularmente siempre tengo una salida, pero a Maduro no le están dejando ninguna salida. Sí. Y hay que tener cuidado con ese asunto, porque la efervescencia se está dando cada vez más. Pero pareciera ser que sí habría una fórmula, ¿no? O sea, la presión que están haciendo es que haya elecciones libres y observadas para garantizar la democracia. Y Maduro está de acuerdo, pero también dice, necesito sentarme a negociar porque también necesito yo condiciones para que se dé ese proceso. Sí, pero nunca lo va a hacer. Que sea legislativo primero. Pero nunca lo va a hacer, o sea, nunca lo va a hacer. Cuando desconoce a la Asamblea Nacional y convoca para la formación de una constituyente, ¿sí? Desde ese momento prácticamente se da pero hoy tiene otras condiciones muy adversas, ¿no? Por eso, pero se da por claro de que no le interesa realmente la cuestión de lo que piense. Pero Ali, ¿tú crees que Maduro realmente es el que esté decidiendo o es el ejército? El ejército también le va a tocar la puerta en algún momento y le va a decir, hasta aquí te voy a aguantar, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Y hasta aquí te voy a aguantar. Y empieza a haber fisuras, ¿no? De algunos mandos intermedios, ¿no? Y algunas salidas, ¿no? Y lo único aquí es, perdón Marco, es el tema de la oposición.
La oposición siempre había estado muy fragmentada, con Hernán Capriles, no había mucha gente que estaba de acuerdo con él, nadie se había, o no se habían aglomerado todos detrás de un solo personaje. Y en este momento ya se ve una oposición mucho más cohesionada. Esa misma encuesta de Mitofsky habla que Guaidó tiene una posición muy positiva, de arriba de 80 puntos porcentuales, que es algo bastante fuerte, ¿no? Claro. Estamos hablando sobre Venezuela, regresamos para terminar este tema. Bien, estamos hablando sobre Venezuela, sobre la crisis que está viviendo. Carlos, ¿cuál crees tú que podría ser el escenario que podría darse en este estado de cosas? Yo lo que acabo de referir un poco con la intervención de Ali, me parece que el ejército es el que al final va a decidir hasta dónde puede jalar la cuerda Maduro. Definitivamente tendría que realizarse una elección tarde que temprano. ¿Tú ves irremediable que tarde tenga que terminar una elección? Tarde que temprano. La intervención de Estados Unidos sería el desastre absoluto para la política y el retroceso en América Latina y no había que permitirlo por ningún motivo, ¿no? Y por ninguna situación. Sobre todo, bueno, pensando que es un país en el cual el petróleo sigue siendo también una de las fuentes de riqueza más importantes. Y de esta manera creo que es la única salida que podría tener. Creo que México tendría, como dice Daniel, va por buen camino a partir de ahí, y sin reconocer a ninguno de los dos bandos y darle la oportunidad al diálogo, que creo que en algún momento tendrán que sentarse. Ninguno de los dos va a decir ahorita que sí. México escogió una tercera vía, claro, la salida negociada. Claro. ¿Crees tú también, Daniel, que va a terminar esto en una negociación para una elección libre? Yo creo que eso es lo que a lo que le están tirando todas las partes, ¿no? O por lo menos creo que es hacia donde se va a presionar al gobierno de Maduro para que suceda. Como dice Omar Ali, o sea, si no se le da una salida a Maduro, quién sabe, ¿no? O sea, si él se enconcha más en el poder o en la presidencia, pues no va a haber otra forma de que se pueda mover, a menos que sea un golpe de Estado militar, que es lo que decía Carlos. O sea, ahí están las dos. Elección, perdería la elección Maduro en este momento, ¿no? Claro. Pero la acaba de ganar hace menos de un año, ¿no? Con el 52% de abstención sin participar la oposición. Ahora la oposición se vuelve a unir con Guaidó y parece ser que ahora sí le podría competir. Pues yo creo que sería lo ideal para el pueblo venezolano que eso sucediera, que haya una elección libre con muchísimos observadores electorales en un sistema electoral que la verdad es bastante bueno en el sentido de operativo como Venezuela, tal. No sé si desde el punto de vista político o el dominio político de los institutos electorales, pero desde el punto de vista operativo es bastante bueno. Y creo yo que sería muy interesante una elección con todos los observadores, con una oposición participando de forma activa, no como sucedió en las últimas elecciones, y con un Maduro que esté dispuesto a entregar el poder en caso de perder las mismas. Exacto. Ahora, yo creo que hay perfectamente una decisión medida de parte del gobierno mexicano, encabezado por López Obrador, que dice, vamos por esta tercera vía y sí podemos conseguir los consensos. Particularmente Marcelo Ebrard es un tipo bastante cuidadoso en sus cálculos. No le entraría si él no vería posibilidades. ¿Crees que lo logre? Honestamente yo lo veo muy difícil. Sería un hitazo que lo hiciera. Ojalá que lo hiciera realmente por el bien del pueblo de Venezuela. Porque México podría recuperar un liderazgo en América Latina si lo lograra, ¿no? Pero lo veo muy complicado después de que Estados Unidos ya fijó muy claramente su postura. O sea, el reconocimiento al presidente y el desconocimiento a Maduro. O sea, a mí se me hace mucho más sencillo de lo que pudiéramos hacer tras un proceso de referencia, de ponernos, sentarnos, vamos a platicar. ¿Qué te parece si te doy esto? ¿O cómo? ¿No? ¿Qué es lo que le puedes ofrecer a Maduro realmente? Yo creo que le podrás ofrecer una salida, pero no le vas a poder dejar el poder. O sea, recordemos que el esquema histórico de América del Sur han tenido prácticamente dictaduras todos los países. Claro. Entonces, particularmente, si no le prestamos atención a ese detalle, se puede descomponer. Parecer es que hay tres temas que se tienen que negociar en cuanto a su orden. Por un lado, la seguridad de que Maduro no va a terminar en la cárcel. Yo creo que él y toda la gente que lo apoyó necesitan que se les garantice que si pierden
no va a haber consecuencias. Creo que es un tema importante. Claro. Segundo, dice Maduro, sí, elecciones, pero empezamos por el legislativo, ¿no? Claro. Vamos a probar fuerzas y sí, después vamos por la elección presidencial. Pareciera que esos son los tres temas que habría que acomodar. El detalle viene siendo la cuestión del legislativo. O sea, cuando se organizan precisamente las elecciones que le dan el triunfo a Maduro, es porque fueron organizados por la Asamblea Constituyente. Entonces, no fue por la Asamblea Nacional. No, claro. O sea, entonces, no, obviamente... serían en condiciones totalmente diferentes. Y esa es la cuestión que tendría que negociarse. O sea, Y yo ¿bajo creo qué que sí hay criterios un sería? elemento que también está haciendo que los países que están en contra de Maduro estén presionando. Hoy sí tienen un líder de oposición, 35 años, carismático, ¿no? Puro, digamos, en ese sentido, ¿no? Con valor, arrojado, se le ve en sus discursos echado para adelante, carismático. Hoy sí tienen, digamos, con quién enfrentar a Maduro. Y no perdamos de vista que también hay una sociedad venezolana viviendo en el exilio muy fuerte. Sí. O sea, que ha ido Económicamente acumulando muy fuerte. mucha riqueza Exacto. fuera de Venezuela. Se recuperó. Que hubo una fuga de talentos y de cerebros muy importante, por lo menos dentro de PDVSA, de la empresa petrolera venezolana, y que ese flujo de información, de dinero, de influencia, es también una fuerza importante que hay que tomar Una en cuenta. pregunta rápida para terminar. ¿Se va a resolver este problema en semanas, meses o no se va a resolver? ¿Qué opinas? Yo pienso que sí se va a resolver en meses. En meses. Semanas no creo. ¿Cómo ves, El Carlos? asunto lleva tiempo. Probablemente en el término del año podríamos encontrar una solución. No va a ser tan fácil. Sí, yo también pienso que va a depender mucho de las habilidades de negociación de los actores y en este papel de México de mediador me parece muy interesante. Y va a depender también de cómo sea para Trump y para Putin una prioridad Venezuela. O sea, es decir, si llega algún otro tema más importante para Trump en este momento, se va a parar la presión. Si llega un tema más importante para Putin en este momento, se va a parar la Lo que presión. sí es cierto es que está totalmente ahorcado el país. O Sí. sea, si antes tenían problemas graves para poder dar los mínimos, ahora están en situaciones peores, totalmente Ahora hay que ver que la aislados. geopolítica también de otro rebote, en Siria, en Corea Así del es. Norte, en ¿Algún otro tema en importante, algún otro pues? lugar para que los rusos y los norteamericanos también Hagan su exploten negociación. en otro lugar. Exacto. Y por el otro lado, al interior, ¿no? Porque pues estamos hablando de 5 poderes: el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el ciudadano y el electoral. Entonces, hay muchos criterios del orden moral que se manejan al interior de Venezuela, que por cierto tienen mucha similitud con la constitución moral aquí en México, que obviamente no están llevándose muy bien entre las fuerzas, obviamente los que apoyan a Chávez, los que apoyan a Maduro y los que apoyan la oposición. Es una crisis que ya llegó a una de las fases más complejas que se viene incubando desde hace 20 años de un modelo de gobierno que tiene sus claros oscuros. Algunas cosas se han avanzado, otras cosas se han retrocedido, principalmente en materia de libertades, pero es cierto que es una respuesta también a la desigualdad que heredaron y que probablemente sea el mismo sentimiento que en México hizo que hubiera este cambio tan enorme el 1 de julio. Y en ese sentido México tiene que ser, el gobierno de López Obrador, consistente y congruente, porque se están jugando también parte del futuro y del respeto de las naciones. Claro. Creo que dentro de poco vamos a ver más activismo de México y sí, ahí se van a jugar una apuesta importante en términos del respeto a este gobierno en América Latina y a nivel internacional. Pues, Omar Ali, muchas gracias por No, al acompañarnos. contrario, muchas gracias a ustedes. Carlos, No, muchas muy gracias. amable. Gracias. Gracias, un Muchas gusto. Aquí lo esperamos en el próximo programa.